Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Primera sesión, creo, creemos, capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Artículo 1, creo. En este artículo el Catecismo dedicará 21 números a desarrollar este tema, ¿no? En el tercer apartado, que es en el que estamos en estos momentos, hablamos sobre las características de la fe. Aquí el Catecismo dedicará 13 números al estudio de los temas: la fe es una gracia, la fe es un acto humano, la fe y la inteligencia, la fe y la ciencia. Y el día de hoy profundizaremos en otras características de la fe que encontramos en el número 160 a 162, que tienen como título la libertad de la fe, la necesidad de la fe y la perseverancia en la fe. ¿Cómo se conjugan estas cosas, no? Número 160 del Catecismo de la Iglesia dice: la libertad de la fe. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. Creo, queridos amigos, que este número 160 es un número realmente precioso, ¿no? Está tomado en gran parte de un documento del Concilio Vaticano II, una declaración del Concilio Vaticano II que tiene como nombre la Dignitatis Humanae. En el número 10 de la Dignitatis Humanae del Vaticano II afirma que el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Por lo tanto, nadie puede ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Dice que el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Y esto no quiere decir que por ser voluntario no es importante. Hemos equivocadamente nosotros entendido, ¿no?, que ese tipo de voluntario quiere decir que si no es obligatorio no es importante. Es un concepto que tenemos erróneo entre el ser voluntario es de segunda clase y ser obligatorio es de primera clase. No. No solamente son importantes las cosas que se nos presentan como obligatorias, también las cosas voluntarias deben de tener la misma importancia. Por ejemplo, es muy normal que para nosotros pagar los impuestos es algo que es obligatorio y todo el mundo lo va cumpliendo, ¿no? A eso sí estamos obligados. Pero para las cosas de Dios esas son voluntarias. Así que cada uno va cuando le parece, cumple cuando quiere, etcétera, etcétera. Pero obviamente, queridos amigos, es una interpretación errónea. Es muy importante la fe y por lo tanto tiene que ser voluntaria, porque tiene que ser libre. Libre. Si a nosotros nos dieran la opción de pagar impuestos o no, la mayoría no pagaría impuestos. Los pagamos porque nos hacen obligado. En la fe no. La fe tiene que ser voluntaria y libre. ¿Por qué? Porque la fe es una respuesta a una llamada.
Dios te ama y realiza una llamada a tu vida. Toca la puerta de tu vida y ante esa llamada de Dios se requiere una respuesta, y esa respuesta tiene que ser libre, porque Dios está llamando, pero Él no quiere derribar la puerta. Toca con toda la delicadeza y finura, pero no derriba la puerta. Dios está llamando y quiere que se le abra libremente. ¿Por qué? Porque lo más nuestro, lo más humano, es la voluntad libre. Fijémonos, queridos amigos, que aquello que hace ser al hombre imagen y semejanza de Dios, aquello que le hace al hombre ser hombre, tener la dignidad que tiene, es que tenga una libertad libre, que tenga una voluntad libre. Por eso cuando Dios nos pide nuestra respuesta libre, cuando nos pide nuestro sí, nos está pidiendo lo único que entre comillas es nuestro, ¿no? Es de Él, pero lo ha puesto en nuestras manos, y es la libertad. Es la voluntad libre. Lo que está en mis manos es la libertad, el poder abrirme o cerrarme. Pero si Dios me pide bienes materiales, en realidad son suyos. La salud es suya. Los años de vida son suyos. Todo lo que tenemos es un don de Dios, por lo tanto le pertenece a Él. Lo único que en cierto sentido, vuelvo y recalco esto, en cierto sentido es mío, es la libertad que Él mismo me ha dado. Pero que desde el momento que Él me la dio, es mía. Y es mi responsabilidad el cómo usarla para responder sí o no. Y dependiendo de esa respuesta, es donde se va a basar muchas veces la dignidad de este ser humano. Lo que hace digno a un ser humano es que Dios lo haya creado. Por eso todos los seres humanos gozamos de la misma dignidad, porque es el mismo Dios el que nos ha hecho a todos. Ahí es donde radica la dignidad del ser humano. Pero en esa creación Dios me ha dado una libertad para que yo me humanice en mi respuesta. Está implícita en esa dignidad de ser humano el poder responder sí o responder no al llamado que Dios me está haciendo. Pero recuerda esto, aunque te llame y te llame y te llame y te llame, nunca Dios va a derribar la puerta. Por eso digamos que Dios quiere nuestra voluntad, quiere nuestra respuesta libre. Porque a Dios no le gustan los siervos, a Dios le gustan los amigos, a Dios le gustan los hijos. Quiere tener una relación de amigos, quiere tener una relación paterno-filial. Así como lo dice Jesús, a vosotros no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Al siervo no se le pide una respuesta libre, al siervo se le ordena y ya, él obedece, porque para eso se le paga. Pero al hijo se le pide otra cosa. Al hijo se le pide que lo haga por amor. En virtud de esa relación que tiene con ese padre, tiene que tener toda una serie de elementos para obedecer al padre. Pero no en una relación de siervo, sino en una relación de hijo. Por eso, queridos amigos, decimos que la fe es una respuesta libre a una llamada de Dios. Y Dios espera de nosotros esa respuesta libre de amor. Por eso no se puede imponer una respuesta libre de amor. Te obligo a que me ames. No, eso es imposible. De hecho, todo el que lo haya intentado ha fracasado. No se puede imponer una respuesta libre de amor. No se puede obligar el amor. Es una puerta que tiene una chapa, pero que está del otro lado. Dios llama a tu puerta
pero la chapa está de tu lado, no del lado de Dios. Dios no puede decir, te obligo a que me ames, te obligo a que me abras la puerta. No va a decir. Incluso, queridos amigos, para reforzar esto, nos hace el catecismo una referencia al número 748, número 2, del derecho canónico de la Iglesia. Y fíjese lo que dice tan hermoso. A nadie le es lícito jamás coaccionar a los hombres a abrazar la fe católica contra su propia conciencia. Esto solo lo dicen los católicos, de una manera así tan seria y tan firme. Porque los católicos no tienen miedo a que alguien rechace la fe, realmente no, porque es libre. A nadie se le obliga a creer. Sería un error el que se obligara a alguien a abrazar la fe católica en contra de su propia conciencia o amenazándole. Incluso amenazándole con la condenación, ni siquiera así. Bien sea por otro tipo de coacciones también, porque puede ocurrir, ¿no? Y ha ocurrido en momentos en la historia muy determinados, ¿no? Que han habido coacciones, ¿no? En la que se ha tenido que abrazar determinada fe por alguna persona, o por la fe que procesas, te ganas el mérito o el regalo de que pagues menos impuestos, o tienes por la fe que profeses un tipo de privilegio en la sociedad, etcétera, etcétera. Y eso existió y todavía existe. No sé si alguno de ustedes sabe que, por ejemplo, en la ley de Inglaterra, un católico no puede ser parte de la familia real. Hay una ley que dice eso. Un católico no puede ser parte de la familia real inglesa. Solo pueden ser un anglicano. Y eso todavía ocurre hoy. Y ha ocurrido históricamente este pecado contra la libertad de la profesión de la fe, que me impide ser algo o pertenecer a algo. O por ejemplo, esos lugares donde el fundamentalismo islámico o el fundamentalismo hindú obligan a los cristianos a conversiones forzosas bajo la pena de muerte. O te conviertes o te mato. Los mártires modernos. Pero fijémonos, queridos amigos, que entre nosotros también existe una cierta falta de libertad religiosa. Mucho menos solapada. Bajo la especie de secularización hay una presión para que los creyentes se sientan avergonzados de la fe católica, para que los creyentes se sientan ridiculizados por profesar la fe hasta el punto que a alguien le da pena en un restaurante hacer la bendición de los alimentos, no sea que lo estén mirando. Y se sienten coaccionados en un ambiente que les presiona y que les obliga casi a abandonar públicamente su fe. Y hemos tirado la fe debajo de la cama porque nos da pena, porque nos han coaccionado, porque nos han herido nuestra libertad de profesar nuestra fe. Esto realmente es bien importante, queridos amigos, Sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de los trabajos, sacar a Dios de las casas, quitarse sus cruces del cuello y sus vírgenes y sus rosarios y todo eso. La sociedad secularizada nos ha tirado la fe, casi a guardarla en el closet. Y no debería de ser así. Yo soy libre para profesar mi fe. Pero bueno, dejemos eso de lado, que eso es otro tema, ¿no? Y vayamos a la afirmación importante, que es la afirmación del acto libre. El acto de fe es un acto libre. Fijémonos cómo este número 160 del Catecismo continúa diciendo que ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús.
Y eso tiene que ver con lo que Cristo nos enseñó. La fe tiene que ser propuesta, no impuesta. Y llama a todos los hombres a servirle en espíritu y en verdad como propuesta, no como imposición. Jesús rechazaba esta violencia. Guarda tu espada, le dice a Simón Pedro. Y por eso siempre pidió que nuestro rechazo, a ese hipotético rechazo ante la predicación, para que fuera muy delicada. Incluso Jesús, fíjese cómo decía, cuando no los reciban en un pueblo. Jesús no decía, maldíganlos y échenle fuego, no. Fíjese lo que Jesús decía, sacudíos el polvo de vuestras sandalias en los lugares donde no seáis recibidos y marchad a otro lugar. ¡Qué delicadeza! ¡Qué delicadeza la de Jesús! La fe se propone, pero no se impone. Por eso no hay que tener miedo hoy día, queridos amigos, de toda la gente que dicen, solamente hablan de los católicos que se van a otras religiones, pero nunca nos dicen de los que se regresan de las otras religiones, que son más de los que se van. Eso no lo cuenta nadie, solo los que lo vemos. Jesús dice, no reaccionen con violencia, no se pongan al tú por tú ahí con toda esta bola de protestantes confusos. Sacudíos el polvo de vuestras sandalias en los lugares donde no seáis recibidos y marchad a otro lugar. No se pongan a pelear. Jesús cree firmemente en la verdad y nos recuerda nuestra obligación de conciencia de adherirnos a ella, pero siempre nos pide una adhesión libre, no porque otro me obligó, no porque otro fue a mi casa y me confundió y me arrastró y me llevó, no porque otro me pagó la renta de mi casa o me regaló una nevera o van y me recogen en un coche los domingos, no. La fe se vive libre, yo voy yo, no porque otro me lleva. Una adhesión de hijo, de amigo, no una adhesión de siervo, menos de borrego. Usted no ve que el mundo protestante, todos dicen lo mismo, nadie piensa por sí solo, son las mismas frases, las mismas críticas, las mismas rabias, los mismos odios, todos iguales. Algo tiene que estar mal. Ni uno solo piensa por sí mismo, porque están adheridos sin libertad. Los católicos nos adherimos a Dios como hijos, como amigos, no como siervos. Continúa el catecismo diciendo que además tenemos una necesidad de la fe. Número 161 del catecismo dice, creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Número 161 del catecismo usa palabras fuertes, ¿no? Palabras graves sobre la necesidad de la fe. En la fe nos jugamos la acogida del don de Dios o su rechazo, pero al mismo tiempo tiene que ser voluntario, tiene que ser libre. Creer en Cristo Jesús y en aquel que le envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. Y nos refiere a Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Así de simple. Así que aquellos que se jactan de decir yo no creo y no me importa, tranquilos. A todos les llega su domingo. Esta frase que hoy día resulta muy escandalosa a los oídos del hombre moderno, eso de condenación, por eso ya la sacaron hasta del vocabulario, eso de que la fe sea necesaria para la salvación es bastante, eso es mucho, porque para nosotros eso de creer o no creer lo tenemos como una opción personal, a ver si me gusta, a ver si yo, y todo es yo.
Por eso es muy importante, queridos amigos, ¿no? En esta cultura en la que vivimos, que nos dejemos iluminar por el Evangelio que nos dice que para nuestra salvación son necesarias las obras que hagamos. Y eso que hoy lo podemos entender fácil, ¿no? Porque estamos en un pragmatismo, porque estamos en un mundo de hacer, ¿no? Porque aquí lo que importa son los hechos, ¿no? Es lo que se vea, lo que se constate. Por lo tanto, lo que dice el Evangelio sobre las obras de misericordia, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me diste refugio, y serás juzgado por tus obras, etcétera, etcétera. Eso todavía desde la cultura pragmática se puede entender. Y de hecho, hay muchos hombres que piensan que se van a salvar solo por ser buenos, solo por ser buena gente y ya, por dar de comer, por dar de beber, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde esta misma cultura, es mucho más difícil entender esta otra parte del Evangelio que dice: el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Porque yo puedo ser bueno, pero ser un ateo. Y de esos hay muchos. Yo puedo ser muy bueno y pensar que soy bueno, y creerme lo que soy bueno, y de hecho obrar el bien, pero sin creer en Dios. Y eso es terrible. El que no crea se condenará. Eso cuesta mucho entenderlo. Porque en la cultura del relativismo, todo el mundo dice que cada uno piense lo que quiera, y eso no es así. No es que cada uno piense lo que quiera, es que debo de pensar el bien siempre que es Dios y aquello que a Él le agrada, porque para eso fue creado, para dar gloria y agradar a Dios. Pero es que no nos damos cuenta que creer o no creer no es una opción de sensibilidad, de querer o no querer mío. Como cuando uno vota por un partido político o por el otro, no es que hoy me gustó este, hoy me gustó el otro. No, no es así. Estamos hablando de abrirnos a la fuente de la gracia, de abrirnos a la llamada a la conversión para obtener nuestra salvación. Por eso, queridos amigos, nos jugamos nuestra salvación eterna en el acto libre de la fe. Y nos refiere el catecismo también a Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Es un texto impresionante, ¿no? Que son palabras de Dios que nos quiere iluminar y que nos quiere llamar la atención. Y también nos refiere a Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo crea en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Démonos cuenta, queridos amigos, que la apertura al don de Jesucristo o el rechazo condiciona nuestra vida. No es lo mismo vivir aceptando a Jesucristo y abiertos a Él, que vivir rechazando a Jesucristo y lejos de Él. Puede ser, pues, que alguien no tenga fe en Jesucristo inculpablemente, ¿no? Eso puede pasar. Tal vez porque no le haya sido predicado el Evangelio, o porque no le haya sido predicado bien, o una persona que nació en otra cultura donde no se conoce el cristianismo. Es una falta de conocimiento de Jesucristo que es inculpable. Y por los méritos de Jesucristo, esa persona, si obra el bien en conciencia, también podrá obtener la salvación. Pero el problema no es este. El problema nuestro no es la gente que no cree en Jesucristo porque no le conoce. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es el que aquí donde nosotros vivimos, nos movemos y existimos, no es que no le conozcan. El problema es que conociéndole, le rechazan. El problema es que conociendo a Jesucristo, no quieren creer en Él. Ese es el problema.
No es que no le conozcan. Para mí, a lo mejor un budista allá en una montaña del Tíbet que me diga que nunca ha conocido a Jesucristo, se lo creo. Y sin duda alguna, si obra el bien de su conciencia, se va a salvar por el mérito de Jesucristo. Pero que a mí me diga mi papá o mi mamá, que han conocido a Jesucristo toda la vida, que no lo aman y no lo quieren, eso sí que es preocupante. Eso sí que es preocupante. Por lo tanto, queridos amigos, en mi respuesta a Dios, no solo es importante tener en cuenta nuestras obras exteriores, sino que también la disposición de nuestra libertad para abrirnos a Dios. Eso es la fe. Por eso la necesito. Fijémonos cómo en la carta a los Hebreos 11:6 dice: sin la fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es la actitud de confianza, de ponernos en sus manos. Es una actitud en la que dejamos que Dios lleve delante el itinerario de mi vida, donde pasamos del egocentrismo al teocentrismo. Pasamos de yo ser el centro de mi vida, egocéntrico, a que Dios sea el centro de mi vida, teocéntrico. Y ese giro, ese vuelco en mi vida, es necesario para abrirnos a la salvación y para participar de la condición de hijos. Y nos refiere el catecismo a otro texto, Mateo 10:22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, por creer en mí. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. No el que sale corriendo a buscar la primera secta que le haga sentir bonito. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Sí, queridos amigos, ¿no? Que la perseverancia en la fe puede llegar a costarnos sacrificio, sudor, sangre, lágrimas, decepciones incluso. Pero lo vemos todos los católicos reflejados en nuestro modelo precioso que son la vida de los mártires. ¿Qué importancia tendrá la fe en una persona? Que existen los mártires. ¿Qué importancia tendrá la fe en la vida de una persona para que alguien sea capaz de entregar su vida por no renegar de esa fe? Los mártires entregaron su vida, no solo siendo fieles a sus obras, sino también siendo fieles a la confesión explícita de tu fe. Si rechazas a Jesucristo, te matamos, máteme. Así hacían desde los primeros cristianos y hasta el día de hoy. Por lo tanto, amigos, tiene una gran importancia este creer y este confesar la fe. Nosotros ni siquiera somos mártires en la vergüenza ajena de echarnos la bendición en el restaurante antes de comer. Ni siquiera ese martirio somos capaces de hacer porque nos da vergüenza, porque nos da pena al que pensarán. Menos poner a nosotros, a nuestros hijos a rezar. Hoy día ya se habla incluso de llevar la cadena con el Cristo, o el rosario, o poner el rosario en tu carro, o colgar la Virgen en tu casa. Ya todo eso. Ni siquiera de eso somos capaces ya hoy día de ser mártires. Mateo 24:10-13. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Eso suena así como protestantismo, ¿no? Solo se habla con la bilis. No conozco un protestante que me hable con cariño y con amor. Todos me hablan con la bilis. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Ay, queridos amigos católicos que me están escuchando, si estas palabras son preciosas. Un texto precioso, ¿no? Que nos narra lo que está pasando hoy. Parece que todo el mundo se enfría. Parece que todo el mundo abandona la fe. Parece que todo el mundo se adhiere a los falsos profetas. Parece que el engaño de muchos se apodera del mundo. Parece que la iniquidad reina por todas partes. Y parece que la caridad se enfría.
Pero aún así, en medio de todo eso, el que persevere hasta el final, ese se salvará. En medio de esa apostasía generalizada, sé perseverante. En medio de esa apostasía, sé un católico perseverante. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Lo que quiere decir que abrazar la fe en tiempos en los que parece imposible, remando contracorriente, profesando la fe firme en Jesucristo, en el martirio, como los primeros cristianos, así los católicos de hoy, remando contracorriente, sin agacharle la cabeza a nadie, hasta el punto de que nos hacemos meritorios de nuestra salvación. Meritorios de nuestra salvación. Y concluye el catecismo con el número 162, la perseverancia en la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. Y San Pablo advierte de ello a Timoteo, cuando le decía: combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, creer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enriquecida en la fe de la Iglesia. Qué número más bonito, ¿no? Una de las cosas que más nos suele llamar la atención en nuestra vida es ver cuando alguien que lo veíamos muy fuerte en la fe, de repente se enfría y se aparta de la fe. Eso llama mucho la atención, ¿no? Les encanta también a los medios de comunicación ver el cura que antes estaba en la tele, ahora se salió y entonces se casó. Y eso, ¡boom!, una publicidad impresionante, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó al padre fulano, al padre perano, a la monja tal? ¿Qué le pasó a este? No se diga si esa persona quizás pueda tener un rango de un poco más importancia, ¿no? El obispo tal, ¿no? Ay, ay, ay. Y eso se convierte en un escándalo. Y es tremendo, ¿no? Este tipo de situaciones que son motivos de escándalo también deben ser motivos de reflexión profunda. Así como dice la Escritura, el que se sienta seguro, tenga cuidado y no caiga. En la fe uno nunca debe sentirse asegurado, porque eso es un riesgo. La fe siempre es un don, en el que tenemos que pedir a Dios como niños que seamos afianzados en ella cada momento. ¿Saben una cosa que podríamos tener como una bonita definición de ser cristiano? Es esta. Ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando siempre. No cansarse nunca de estar empezando siempre. Por lo tanto, queridos amigos, ¿no? Una lección que podemos aprender ante estas infidelidades a la fe propia y a la fe de otros. Más que escandalizarnos de ellas, debemos sentirnos avisados por ellas, para nosotros no hacer lo mismo. Y nos refiere el catecismo a Mateo 9:24. Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarejos, rechinar de dientes, y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarejos. Entonces él le preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: desde niño. Y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos. Compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿Qué es eso de si puedes?
todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda mi poca fe. Qué grito tan hermoso, qué grito tan vital, que suplica tan existencia. Creo, ayuda mi poca fe. El hombre suplica por ayuda, y así debería ser también la nuestra. Y para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos pedirla constantemente, alimentarla con la palabra de Dios, debemos actuarla por la caridad, debemos sostenerla por la esperanza y debemos enraizarla en la iglesia. Por lo tanto, aquí lo que vamos a pedirle al Señor, como este hombre ante Jesús: Señor, creo, ayuda mi poca fe para que yo con este don que me has regalado pueda perseverar. Santo Tomás de Aquino decía: aquellos que no gozan de la virtud difícilmente podrán perseverar en ella. Si tú no te gozas de la importancia de la fe, de este regalo que Dios te ha dado, de este don, si tú no le das gracias a Dios por tener tu fe católica, si no le pides a Dios que te ayude a consolidarla, difícilmente podrás perseverar en ella, porque no te estás dando cuenta del regalo que tienes en tus manos. Así, queridos amigos, que nuestra invitación en este día es mirar la vida de los santos para descubrir que detrás de esas locuras de amor que ellos hacían se escondía el más hermoso gozo de la virtud de la vivencia de la fe. Y que ante el ejemplo y testimonio de estos santos, yo también siempre grite: Señor, aumenta mi fe.